Listo, entonces vamos a trabajar hoy el tema de energía, hablamos un poco de postulado del proceso, vamos a hablar un poco de qué es proceso, qué es trayectoria, qué es ciclo, vamos a hablar un poco de las propiedades que tienen las sustancias, ¿sí? Vamos a hablar un poco de masa, volumen, presión, temperatura, equilibrio térmico, algo de análisis dimensional y un poco de escalas de temperatura y nanómetros, ¿sí? Sí, pues la información acá presentada, pues como les comentaba, era del libro guía, que es el Cengel, Termodinámica de McGraw-Hill, ¿cierto? Y pues la información de estas diapositivas pues se basa en ese material bibliográfico. Para hablar un poco de la termodinámica, pues se vienen estas ideas, ¿cierto? Cuando hablamos de esa ciencia que estudia pues, el calor, el trabajo, ¿cierto? La energía, la transformación de la energía, las leyes de la termodinámica. Entonces la termodinámica, pues cuando uno habla de ella, se le vienen en mente todos estos conceptos, ¿sí? ¿Cuáles son los más importantes o los que agrupan estos conceptos que están acá? Pues básicamente transformaciones de energía, ¿sí? Balances de energía y masa, leyes de la termodinámica y, bueno, que se repitió acá. Pero básicamente la termodinámica estudia la transformación de la energía, ¿sí? Entonces define la energía, define límites a esas transformaciones de la energía y pues propone leyes que van a regir pues esas transformaciones de la energía o esos usos de la energía. Claro, la termodinámica ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado pues a través del tiempo porque pues han habido muchos más, bueno, la tecnología ha permitido el descubrimiento de más fenómenos, ¿cierto? Antiguamente la termodinámica se estudiaba desde el punto de vista macro, ¿sí? Entonces, ¿cómo así macro? Por ejemplo, coger un sistema y tomar su temperatura con un termómetro o con un barómetro para tomar la presión. Antiguamente pues no había, digamos que la parte molecular era muy restringida, ¿sí? Entonces posteriormente, cuando se comenzó a estudiar toda la parte de moléculas, ¿sí? La termodinámica tuvo otra perspectiva, ¿sí? Entonces la termodinámica se puede entender desde el punto de vista macro, desde el punto de vista molecular. La termodinámica pues es la ciencia de la energía, termo que significa calor y dinámica que es una fuerza, ¿sí? Entonces definir la energía es algo ambiguo, ¿sí? Nosotros sabemos qué es energía, tenemos la noción de energía, ¿cierto? Pero definirla es algo ambiguo, algo complejo, ¿sí? Entonces, ¿cómo la define el libro? Como la capacidad para causar cambios. ¿Sí? Observo que es una definición muy sencilla, ¿sí? Claro, nosotros sabemos cuál es la noción, tenemos la noción, pero darle un término, una definición conceptual a la energía es algo complicado, algo filosófico, ambiguo de alguna forma, ¿sí? Es como decir, por ejemplo, el alma, ¿sí? Yo tengo un alma, pero ¿qué es el alma? ¿Sí? Tenemos la noción, pero definirla es algo complicado. Pasa lo mismo con la palabra energía. Antiguamente, como les decía, la prioridad de la termodinámica era convertir calor en energía, ¿sí? En energía útil. Claro, hoy en día la termodinámica no solamente es el estudio del calor, sino también incluye pues, distintos escenarios, distintas formas de energía. Habla de la generación de potencia, la refrigeración, las relaciones entre propiedades de la materia, y actualmente habla también de la parte molecular. Entonces, como yo, desde el punto de vista molecular, moléculas girando y energía rotacional, translacional, ¿cierto? Cómo esas moléculas me van a describir un macroestado, ¿sí? Lo vamos a hablar un poco más adelante de ello. Bueno, y el principio fundamental que rige la termodinámica pues son los principios de conservación, ¿sí? ¿Qué es un principio de conservación? Pues básicamente nos dice que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, sino que solo se transforman, ¿sí? Ese es el postulado fundamental de la termodinámica, la conservación de energía y masa. Entonces tenemos acá un ejemplo, tenemos una piedra que tiene 10 unidades de energía potencial. Recuerden que la energía potencial está asociada a la altura, ¿sí? Si esa piedra cae, pues se pierde energía potencial, pero se gana en energía cinética. ¿De acuerdo? La energía cinética es la que relaciona pues, el movimiento. Entonces observe que si tenemos otro escenario, que la piedra está cayendo,
y tiene 3 unidades de energía cinética que ganó y 7 unidades de energía potencial que perdió. ¿Sí? Si hacemos un balance de energía, pues tenemos que esa energía total se conserva. ¿Sí? Tenemos 10 unidades y al final tenemos 10 unidades, pero en visto desde otro tipo de energía. ¿Sí? Lo que perdió en cinética lo ganó en potencial. ¿De acuerdo? Entonces, ese postulado lo vamos a ver constantemente a través del curso, a través de los ejercicios, ¿cierto? Siempre partimos de balances de materia y de energía. Entonces, por ejemplo, el caso de la persona comiendo. Una persona comiendo, pues está ganando pues, energía en forma de ATP, ¿cierto? Porque la célula el estómago degrada el alimento, la materia, y esa materia me va a generar ATP, que es energía, ¿cierto? Si la persona camina, corre o hace alguna actividad, consume esa energía, ¿de acuerdo? Entonces observe que hay un balance, que lo que come con lo que gasta, hay un balance energético en esos dos términos, ¿sí? Claro, si la persona no come y hace mucho ejercicio, pues básicamente se adelgaza, pues hablando desde el punto de vista energético, pues lo que gasta es más de lo que está consumiendo, entonces agota su reserva energética. Pero si come más de lo que hace pues en la vida, pues en su quehacer diario, pues entonces aumentará de peso. Observe que es un balance. Este ejemplo también nos da la noción de que la materia es energía. ¿Sí? Si yo como un pan o cualquier alimento es materia, ¿cierto? Y esa materia se está convirtiendo en energía, pues en forma de ATP, ¿cierto? Metabólicamente la materia se consume, se convierte en metabolitos, en ATP, y el cuerpo va a trabajar con esos ATP para generar energía. Entonces observe que la materia y la energía pues están relacionadas. Y de acuerdo a Einstein, pues la materia es igual a la energía, ¿cierto? O sea, son de alguna forma análogas, ¿sí? Acá en tipos de energía, entonces sabemos que la energía es algo que causa cambios, ¿sí? Vimos el ejemplo de la energía potencial pasando a energía cinética, ¿sí? Entonces, adicional a la energía potencial y la energía cinética, pues hay otros tipos de energía, ¿sí? Tenemos la energía eléctrica, ¿cierto? Tenemos la energía eólica, ¿sí? Tenemos bastantes tipos de energía y la idea es pues transformarla para yo poder aprovecharla, para el humano poder aprovecharla. Entonces, miremos rápidamente este video. Acá un poco de cómo aprovechar esa energía, ¿sí? Transformándola. No tenemos audio, pero entonces la idea es que tenemos energía cinética y potencial del agua de un río, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es aprovechar esa energía del río para generar energía eléctrica, ¿sí? Entonces, claro, aprovechamos esa energía potencial y cinética del agua para mover una turbina, ¿sí? Una turbina, que esa turbina está acoplada a un generador eléctrico y se va a generar energía pues, eléctrica. Y la hacemos fluir a través de una tubería que empuja las paletas de la turbina, haciéndola girar. También podemos mover la turbina utilizando la fuerza del viento. Producir energía de esta forma es limpio y renovable, pues el agua y el viento no se agotan ni se contaminan al usarlos. La turbina también puede girar cuando le disparamos vapor a toda presión. Eso es justamente lo que pasa en las centrales térmicas. El vapor se consigue cuando se calienta agua a altas temperaturas, para lo que se pueden usar diferentes combustibles como gas natural, carbón y petróleo, o fuentes renovables como la biomasa o el calor de la tierra. De esta misma forma, funciona una central nuclear, solo que para calentar el agua se utiliza el calor que produce la reacción de sustancias radioactivas. Otra forma de generar electricidad puede ser capturando la energía del sol en placas, con sustancias que pueden producir directamente la corriente eléctrica mediante un efecto especial llamado fotovoltaico. No importa cómo se genere,
La energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hacia los transformadores, los cuales aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Desde allí empieza su largo recorrido, viajando por gruesos cables que se sostienen en torres muy altas. Estas líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, creando una red llamada sistema interconectado. Antes de llegar a ustedes, la energía debe entrar a otros transformadores para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae aún sigue siendo muy alto. Y así es como la energía que generamos alimenta esta pantalla y los aparatos que hoy usamos para vivir. Sí, entonces lo que me interesa es que vean que para llegar allá, ¿cierto? Pues partió de un origen, ¿sí? ¿Ese origen cuál era? Pues la energía cinética y potencial, pues ya sea del río, ¿cierto? O del aire, que sería el eólico, o de biomasa, que sería la parte de materia, ¿sí? Consumir hidrocarburos, ¿sí? Entonces observen que todo tiene una lógica, ¿no? Todo tiene un origen, ¿cierto? Se transforma la energía y finalmente llega pues, a la energía eléctrica, que es la energía útil, ¿sí? Entonces observen que ya hablamos de dos ejemplos, tanto del río, ¿cierto? Como de materia, como de biomasa o de hidrocarburos, ¿sí? Pero todo está ligado, ¿no? Es decir, yo no puedo pues, tener energía eléctrica de la nada, sino yo tengo que partir de una energía base, ¿cierto? Y la transformo hasta llegar a la energía pues, útil o que yo quiera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, en el ejemplo pues vamos a ver las tres leyes de la termodinámica, ¿sí? La primera ley que tiene que ver con conservación de la energía y de la masa. La segunda ley de la termodinámica que habla un poco de que la energía tiene calidad y cantidad, no solamente cantidad sino también calidad. Entonces ahí vamos a hablar un poco de la entropía, balances de entropía, ¿cierto? Para sistemas abiertos y cerrados. Y posteriormente se define la tercera ley de la termodinámica que pone una referencia para el cálculo de la entropía. Entonces lo vamos a ver más adelante, que es que en el 0 Kelvin la entropía es cero. ¿Sí? Eso es lo que me dice la tercera ley de la termodinámica. Como les comentaba anteriormente, la termodinámica actualmente tiene dos perspectivas, la clásica y la estadística. ¿Sí? La clásica es la que vemos, la que analiza un sistema desde el punto de vista macro, ¿sí? Y tenemos la termodinámica estadística, que es la molecular. ¿Sí? Estudia las moléculas y la idea es que el comportamiento promedio de las moléculas me describe un sistema grande. ¿Sí? ¿Cómo así? Es decir, que si yo tengo un sistema, un cilindro pistón, y yo analizo sus moléculas y calculo el promedio de las moléculas, de las propiedades de las moléculas, pues voy a obtener lo mismo que me da, pues por ejemplo, un termómetro, la temperatura que me da un termómetro. Claro, para describir molecularmente un sistema, pues las ecuaciones son mucho más robustas, ¿cierto? Y entonces hablamos de ecuación de Schrödinger, tenemos que hablar de probabilidad, ¿sí? Entonces es mucho más complejo, ¿sí? Que la termodinámica clásica. La clásica, pues como les comentaba, la que vamos a ver ese periodo. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene la termodinámica? Pues desde los organismos microscópicos hasta toda la parte de electrodomésticos, vehículos, termoeléctricas. Entonces digamos que la parte de termoeléctricas, la parte de electrodomésticos pues es clara con la refrigeración, ¿cierto? Con las turbinas, las bombas, ¿cierto? Compresores. Y esa parte de los organismos microscópicos también hay aplicación. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, una red metabólica teniendo en cuenta criterios de energía. Entonces, si una célula tiene reacciones químicas, yo puedo decir, vea, la reacción va de A a B por un criterio termodinámico, porque la energía de Gibbs es mayor o menor a cero, por ejemplo. Entonces yo puedo aplicar lo que me dice la termodinámica en distintos escenarios. ¿Sí? Entonces esa es la idea, que yo la puedo aplicar no solamente a vehículos, no solamente a termoeléctricas o a electrodomésticos, sino también a organismos vivos u otro tipo de sistemas, ¿de acuerdo? Porque el mundo se rige con las leyes de la termodinámica. ¿Sí? Se supone que cualquier sistema, independientemente si es químico, si es biológico, pues cumple con las leyes de la termodinámica, la 1, la 2 y la 3, balances de energía, balances de masa, generación de entropía, ¿cierto?
Y bueno, vamos a hablar un poco de ello. Pues como se dieron cuenta en el curso, es importante hablar de unidades y de dimensiones. Es importante hablar de dimensiones y hablar un poco de unidades, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo confundo grados Kelvin, Kelvin con grados centígrados, pues el ejercicio me va a quedar errado, ¿sí? Si yo confundo kilowatts con, no sé, kilojoules sobre kilogramo, pues me va a quedar mal el ejercicio, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo yo haga el análisis dimensional, pues voy a obtener una respuesta correcta o errónea, ¿sí? Entonces, recuerde que tenemos sistemas de unidades, el inglés o el sistema internacional, que son los más comunes y que normalmente están en tablas. Entonces tenemos, por ejemplo, el sistema internacional, el metro, kilogramo, segundo, kelvin, amperio, candela, mol, ¿sí? Claro, es importante esto porque la fórmula que vayamos a emplear pues va a tener unidades y no es lo mismo tener segundos que minutos, ¿sí? No es lo mismo tener kilojulios sobre kilogramo que kilowatts, ¿sí? Entonces yo tengo que ser consciente de la importancia pues adimensional, ¿cierto?, de unidades de mi ejercicio para que no me quede pues incorrecto, ¿de acuerdo? ¿Qué unidades primarias tenemos? Entonces tenemos la dimensión primaria masa, longitud, tiempo y temperatura. Estas son las dimensiones primarias, ¿sí? Y las secundarias, que es por ejemplo la velocidad, la densidad, el volumen específico, la energía, ¿cierto?, que se formulan a partir de las unidades primarias. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, la velocidad, ¿qué es? Distancia sobre tiempo, ¿sí? Entonces observe que la velocidad yo la puedo formar con unidades primarias, longitud sobre tiempo, ¿sí? Entonces hay esa distinción entre dimensiones primarias y secundarias, y cada dimensión tiene una unidad dependiendo de mi sistema internacional o sistema inglés, que son los más comunes, ¿sí? Bueno, entonces acá ¿qué tenemos? Conversiones entre sistemas de pues, inglés e internacional. Si yo estoy trabajando en sistema inglés y tengo una unidad en sistema internacional, pues yo la convierto, ¿cierto?, empleando un factor de conversión. Por ejemplo, un pie son 0.3048 metros. Entonces, si yo tengo mi proceso, mi sistema, mi ejercicio en unidades inglesas, pues lo voy a convertir pues a pies, ¿de acuerdo? En el sistema inglés tenemos la masa en libra-masa, que es la unidad de la dimensión, la longitud está en pies y el tiempo está en segundos, ¿sí? La diferencia entre el sistema inglés y el sistema internacional, también en temperatura, es que acá está en Rankine, ¿sí? Y en el sistema internacional la tenemos en Kelvin, ¿cierto? Ojo acá, y es que en termodinámica siempre vamos a trabajar o con Kelvin o con Rankine, ¿sí? Pero no podemos trabajar ni en centígrados ni en Fahrenheit, ¿cierto?, sino siempre en esas unidades que son termodinámicas. Es decir, que si tienen un ejercicio de gases ideales, pues lo van a trabajar en Kelvin, ¿sí?, o lo van a trabajar en Rankine, pero no lo van a hacer en grados centígrados o en grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Eso es importante porque es que lo he visto que por más de que yo lo diga en el parcial, lo trabajan en centígrados más que todo, ¿sí? Entonces ojo con eso. Esta parte de cantidad de materia, mol, ¿sí? No es lo mismo un mol a un kilogramo, ¿sí? Es de unidades distintas. Para yo trabajar en moles, yo tengo que especificar la molécula, o sea, un mol de aire, un mol de nitrógeno, un mol de, no sé, de helio, ¿cierto? Y pues tengo que definir la molécula para saber la conversión para pasarlo a kilogramo o a gramo, ¿sí? ¿Cómo lo paso de kilogramo a mol? Con el peso molecular, ¿cierto? Entonces yo necesito conocer la sustancia, el peso molecular, y haciendo un factor de conversión paso de moles a kilogramos, ¿de acuerdo? No es lo mismo un mol a un kilogramo, ¿sí? No es lo mismo un mol de aire a un mol de nitrógeno, ¿sí? Entonces ojo con eso. Tenemos unidades de fuerza, que la fuerza es una pues masa por la aceleración, se define de acuerdo a la ley de Newton, ¿cierto? Y tiene unidades de libra-fuerza, ¿cierto?, para el sistema inglés, o Newton para el sistema internacional, ¿sí? Entonces un Newton pues, es un kilogramo por un metro sobre segundo cuadrado,
y tenemos la conversión acá, 1 libra fuerza es igual a 32 libras masa por Ft sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces en el sistema internacional es sencillo, 1 kilogramo y lo voy a acelerar 1 metro sobre segundo cuadrado, se llama Newton. En el sistema inglés no es 1 kilogramo sino 32.174 libras masa, los voy a acelerar 1 pie sobre segundo cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces pues tenemos las conversiones, ¿sí? Y pues si no las encontramos, pues las buscamos en internet o en tablas, ¿cierto? Para tener las equivalencias. Tenemos más unidades secundarias, el trabajo, ¿sí? ¿Cómo se define el trabajo? Es una fuerza por una distancia, ¿sí? ¿Qué unidades tiene? Pues en unidades de energía, julios, en el sistema internacional. Un julio es un newton por metro, ¿sí? ¿De acuerdo? También tenemos más unidades de energía, como por ejemplo la caloría, ¿sí? Que también es usualmente usada, sí, se emplea comúnmente. Tenemos el BTU para el sistema inglés, ¿sí? British Thermal Unit, ¿sí? Que es igual a 1.0551 kilojoules. ¿Qué unidades nosotros normalmente manejamos? Kilojoules, porque las tablas están en unidades de kilojoules, ¿cierto? Y también BTUs para la parte del sistema internacional, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante acá? Sí, la caloría también se emplea, en los ejercicios normalmente se encuentran también calorías. Entonces yo paso calorías pues a julios o a BTUs, lo que me interese, ¿de acuerdo? Y pues hago el cálculo. Tenemos que un watts, ¿cierto? Es un julio sobre segundo. Entonces, si tengo la unidad de energía y está dividida por una unidad de tiempo, pues hablamos de watts, ¿cierto? Que sería la razón de joules sobre segundo. Y para el caso de trabajo hablamos de potencia. Entonces acá es algo más como de concepto, ¿sí? Cuando hablamos de potencia hacemos relación a trabajo, pero el trabajo es una energía, ¿cierto? El calor es también una forma de energía, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de potencia lo vamos a restringir cuando hablamos de trabajo, ¿sí? Es decir, es algo más de concepto. Si la potencia es algo más de concepto asociado a trabajo. Entonces yo digo, por ejemplo, tengo un caballo de fuerza, ¿sí? Entonces cuando yo hablo de un caballo de fuerza normalmente se asocia a motores, ¿sí? Ese motor tiene un caballo de fuerza, 2 caballos de fuerza, ¿cierto? Porque un motor está generando trabajo, ¿de acuerdo? Yo también puedo pasarlo a watts, ¿cierto? Porque son unidades de energía sobre tiempo. Yo también puedo hablar del calor en caballos de fuerza, ¿sí? O puedo hablar del trabajo en watts. Lo que pasa es que en trabajo no tiene mucho sentido hablar de potencia, ¿sí? Entonces es algo como más de concepto. Cuando hablo de trabajo hablo de potencia, ¿cierto? Pero todos son unidades de energía. Entonces si yo tengo calor, tengo 5 kilojulios de calor, yo puedo pasar esos 5 kilojulios a caballos de fuerza sobre segundo, ¿no? 5 kilojulios sobre segundo lo puedo pasar a caballos de fuerza y decir que es calor, pero no tiene mucho sentido conceptual porque el calor no es trabajo, son energías, pero distintas formas de energía, ¿de acuerdo? También hablamos de kilowatts hora, ¿sí? Recuerde que kilowatts es energía sobre tiempo, hora me queda o sea, si lo multiplico por un tiempo me queda en unidades de pues, kilojulios, ¿sí? Entonces un kilowatt hora es 3600 kilojulios, ¿sí? Entonces acá de nuevo lo que vamos a ver son conceptos que vamos a emplear a lo largo del curso, ¿sí? Unidades de potencia, vamos a hablar de kilowatt, de BTU, de trabajo, ¿cierto? De potencia, de calor, y la idea es que todo sea dimensionalmente correcto. Bueno, todo esto para qué? Para tener pues, sistemas adimensionalmente homogéneos, ¿sí? Lo que he venido recalcándoles. Si yo tengo peras, pues sumo peras con peras, y tengo manzanas, manzanas con manzanas, pero no puedo revolver peras con manzanas, pues porque no me va a dar el cálculo.
En esa parte de análisis dimensional mucha gente pues tiene problemas en los parciales porque calcula lo que pues, en unidades que no corresponden, ¿sí? Entonces listo, si el ejercicio le quedó bien, entonces está multiplicando por Celsius, ¿cierto? Y era por Kelvin, pues ahí tiene su, pues no su cero, pero tiene una, pues no va a tener una nota buena. Entonces pues, vamos a mirar ese ejercicio. Dice, por medio de las relaciones de conversión de unidades, muestre que una libra masa pesa una libra fuerza en la Tierra. Tengan en cuenta que la gravedad en sistema inglés es 32.174 pies sobre segundo cuadrado. Entonces lo vamos a hacer rápidamente, demostrar que una libra masa pesa una libra fuerza en la Tierra. ¿Cómo hacen ese ejercicio? Pues entonces saben que si necesitan calcular la fuerza, si aplicamos la ley de Newton, pues tenemos que la fuerza es masa por gravedad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la masa? 1 libra masa. ¿Cuál es la gravedad? 32.174, ¿cierto? Si multiplico, ¿cuánto me va a dar? Pues 32.174 libra masa por pie sobre segundo cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, como yo tengo esta conversión, que una libra fuerza es igual a 32.174 libra masa por Ft sobre segundo cuadrado, pues voy a obtener finalmente una libra fuerza, ¿sí? Entonces ya lo hacemos en el tablero. Les voy a poner el ejercicio. ¿Cómo lo manejo? Entonces, pues parto de la ley de la ley de Newton, ¿no? Fuerza es igual a masa por gravedad, ¿de acuerdo? Yo tendría que es una libra masa por la gravedad que es 32.174 pies sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da esto? Pues 32.174 sobre segundo cuadrado por libra masa. ¿Sí? Y como yo tengo el factor de conversión que me dice que una libra fuerza es 32.174 libra masa voy a obtener básicamente que una libra masa por 32.174 Ft sobre segundo cuadrado es igual a una libra fuerza, ¿sí? Haciendo el factor de conversión. ¿Tiene alguna pregunta del ejercicio? ¿No? Entonces ojo ahí con esas conversiones, ¿sí? Si no son claras las conversiones, pues puede ir a Google, ¿cierto? Y colocar una libra fuerza, cuántos Ft sobre segundo cuadrado por libra fuerza, libra masa corresponde, ¿de acuerdo? O puede ir a tablas, puede ir a libros y mirar ese factor de conversión, ¿de acuerdo? Pero entonces no se deje, pues sí, no deje de perder un punto por hacer las conversiones como se debe. Bueno, seguimos hablando de conceptos. De nuevo, lo que vamos a ver son conceptos que lo vamos a emplear para los análisis de balance de materia y energía, ¿sí? Cuando estamos hablando de un ejercicio, siempre hablamos de sistemas. Un sistema, tenemos un sistema cerrado, un sistema abierto. Entonces, pues vamos a definir qué es un sistema. Un sistema es cualquier región del espacio que esté delimitada por fronteras. Entonces, yo tengo una región del espacio y la limito por una frontera, tengo mi sistema, ¿sí? Pues esa definición de sistema se caracteriza por tener fronteras, por tener alrededores, que es lo que está por fuera del sistema, ¿cierto? Y lo que está contenido dentro de mis limitaciones o dentro de mis fronteras, pues hablamos del sistema, ¿sí?
tenemos tres tipos de sistema: un sistema aislado, un sistema cerrado y un sistema abierto. ¿Sí? El sistema aislado pues básicamente no tiene intercambio de masa y energía. ¿Sí? Es un sistema que es aburrido, pues no tiene interacciones ni de masa ni de energía. Un sistema cerrado solamente tiene intercambio de energía, pero no de masa. ¿Sí? Y un sistema abierto o volumen de control, también se llama así, puede haber intercambio de masa y de energía, ¿cierto? ¿En dónde se da ese intercambio de masa y energía? En la superficie del sistema, ¿sí? Entonces ojo con eso porque vamos a analizar esos tres tipos de sistema a través del curso. Entonces vamos a hablar de sistemas aislados, cerrados y abiertos. En un sistema cerrado, ¿qué tipo de interacciones energéticas tenemos? Pues calor y trabajo, que serían las únicas formas de intercambio de energía que se da en un sistema cerrado. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que en el aislado Q es 0, no hay transferencia de calor, ¿cierto? En el cerrado pues tenemos calor y trabajo, que van a ser las formas de interacción de energía. Y en el sistema abierto pues tenemos energía en forma de calor y trabajo y masa, que sería lo novedoso. Entonces acá tenemos ejemplos de volúmenes de control y sistemas en general. Entonces en el caso A tenemos una tobera que sería un sistema abierto, ¿cierto? ¿Por qué abierto? Porque en la tobera entra masa y sale masa, ¿sí? Tenemos fronteras, tenemos una frontera real que hace parte del dispositivo, ¿cierto? Y tenemos una frontera imaginaria que es por donde entra la masa. Tenemos este caso, el B, que también es un sistema abierto, porque observe que entra masa y el pistón se va a elevar. Entonces es un sistema abierto, ¿de acuerdo? Porque hay masa. Tenemos ese otro tipo de sistema que tiene lo mismo, tiene una entrada de agua fría, salida de agua caliente, entonces es un sistema abierto, ¿cierto? Porque tenemos entrada de masa y pueden haber interacciones de calor o trabajo, lo que sea, de energía, ¿sí? Bueno, ese sistema tiene unas características que se llaman propiedades, ¿sí? Es decir, ese sistema tiene una presión, tiene un volumen, tiene una temperatura, tiene una masa, conductividad, viscosidad, densidad, etc. Es decir, yo puedo caracterizar mi sistema con propiedades, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades que normalmente nosotros trabajamos acá en termodinámica? La presión, el volumen, la temperatura, ¿cierto? La energía interna, entropía más adelante, ¿cierto? Entonces todas esas propiedades me van a caracterizar ese sistema, me lo van a hacer único. Tenemos dos tipos de sistemas, de propiedades. Propiedades intensivas, que son independientes de la masa, y tenemos propiedades extensivas que dependen de la masa, ¿sí? O del tamaño del sistema. Por ejemplo, la presión. ¿La presión sería intensivo o extensivo? Intensivo porque no depende de la masa, es decir, si yo tengo mi tanque que está a 1 atmósfera, si se mantiene a 1 atmósfera, pues yo puedo tener la mitad del tanque y la presión se mantiene a 1 atmósfera, ¿cierto? O por ejemplo, si tengo la temperatura, que también es una propiedad intensiva, si tengo mi tanque y divido el tanque en 2, la temperatura se mantiene, ¿cierto? Si cojo el tanque y lo vuelvo a dividir en 4, pues la temperatura sigue siendo, pues no sé, 20 grados centígrados, por ejemplo, ¿sí? Entonces son variables que no dependen del tamaño del sistema, ¿sí? ¿Qué propiedades dependen del tamaño del sistema? El volumen, ¿cierto? Mirémoslo acá. Claro, si yo tengo el volumen y lo divido a la mitad, pues voy a tener la mitad de volumen. Depende del tamaño del sistema, ¿de acuerdo? Entonces el volumen sería una propiedad que depende del tamaño o extensión del sistema, ¿sí? Entonces tenemos acá ejemplos. La temperatura, si yo cojo un sistema y lo divido a la mitad, la temperatura permanece, la presión permanece, la densidad permanece, serían propiedades intensivas, ¿sí? Pero si yo cojo, por ejemplo, la masa y el volumen, y cojo el sistema y lo divido a la mitad, pues voy a tener la mitad de la masa y la mitad del volumen, ¿sí?
Luego esas variables dependen pues, del tamaño del sistema. Entonces hablamos de propiedades extensivas. Acá en el curso, cuando una propiedad dependa de la masa, lo vamos a hacer con letra minúscula, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ese E minúscula, ¿qué significa? La energía total dividida en la masa. Entonces vamos a trabajar con esa nomenclatura para que sea un poco más entendible pues el ejercicio, ¿sí? Entonces, si ven, por ejemplo, energía cinética en minúscula, pues que depende de la masa, ¿sí? Si ven el volumen específico en minúscula, pues que depende de la masa, ¿sí? Si ven la letra mayúscula o B mayúscula, ¿qué sería? Que no depende de la masa, que sería pues, intensivo, ¿sí? El volumen, es decir, tenemos un volumen que no depende de la masa, metros cúbicos, pero si tenemos, por ejemplo, B minúscula, sería metro cúbico sobre kilogramo o sobre libra masa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer esa distinción, esa nomenclatura en el curso, ¿sí? Tenemos los términos de densidad y densidad relativa. La densidad es otra propiedad secundaria, ¿cierto? Que es masa sobre volumen. Y tenemos la densidad relativa, que es densidad sobre la densidad del agua, ¿cierto? Y no tiene unidades. La densidad relativa no tiene unidades. Las unidades la da la densidad de referencia del agua, ¿sí? El volumen específico es el inverso a la densidad, ¿sí? El volumen específico es volumen sobre masa y la densidad es masa sobre volumen, o sea, es lo contrario, ¿de acuerdo? La densidad es una función de la temperatura y la presión, es decir, que si yo estoy en una presión distinta, pues la densidad va a cambiar, ¿sí? O si estoy en una presión a una temperatura distinta, la densidad varía, ¿sí? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, la densidad del aire de Bogotá que la densidad del aire de Villavicencio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en Villavicencio tenemos otra temperatura, otra presión, ¿cierto? Y en Bogotá tenemos otra presión, otra temperatura. Luego la densidad del aire pues va a depender de esa presión y de esa temperatura, ¿sí? Para gases la presión es muy significativa. Entonces lo mismo, si yo estoy acá o en Cartagena, pues la densidad del aire va a ser distinta por la presión, ¿cierto? Pero para sólidos y líquidos compresibles la presión es insignificante. Es decir, que si yo estoy acá en Bogotá a una temperatura de 20 grados, o bueno, 25 grados, y voy a Cartagena en un día frío, en donde la temperatura es en 25 grados, la densidad del sólido va a ser la misma, o no va a cambiar mucho, ¿sí? Miremos este ejemplo. Agua a 20 grados centígrados y una atmósfera tiene una densidad de 998. Esa misma agua a 20 grados y 100 atmósferas es mucho, ¿cierto? Tenemos una densidad de 1003 kilogramos sobre metro cúbico. Observe que el agua no tiene, pues no hay un cambio significativo, ¿cierto? En comparación con el cambio de presión. Entonces yo puedo decir que esa agua se puede simular como un líquido compresible, así que en donde la presión no tiene mucho efecto sobre el cambio de la densidad. ¿Es claro? Si yo en vez de tener agua tengo un gas, por ejemplo aire, me voy a dar cuenta que esa densidad va a cambiar muchísimo, ¿sí? Porque es un gas, ¿de acuerdo? Bueno, hablemos de estado y equilibrio. De nuevo, son conceptos que vamos a emplear en el curso y que son importantes tenerlos claros para pues, entender un proceso, entender un problema, ¿sí? Un sistema que no experimenta ningún cambio, ¿sí? Se le puede medir todas las propiedades, ¿de acuerdo? Un sistema que no ha experimentado ningún cambio, yo le puedo medir las propiedades. ¿Qué es una propiedad? Una característica. La idea es caracterizar un sistema, ¿sí? Entonces, el equilibrio se alcanza cuando un sistema no presenta ni gradientes, ¿cierto? Ni fuerzas impulsoras. Y yo hablo de equilibrio térmico, químico, mecánico, ¿sí? Entonces yo tengo un sistema, mi sistema lo perturbo. El sistema va a llegar al equilibrio, ¿sí? Cuando llega al equilibrio, yo puedo medir temperatura, ¿cierto? Puedo medir presión, puedo medir las propiedades y caracterizar ese sistema, ¿sí? La idea es que yo caracterizo un sistema cuando está en equilibrio, ¿sí?
Es decir, que un equilibrio me define un estado. ¿Sí? Entonces, observe mi estado 1. Tengo un cilindro pistón. Tiene la masa de 2 kilogramos, tiene una temperatura de 20 grados centígrados, tiene un volumen de 1.5 metro cúbico. ¿Sí? Yo lo perturbo. ¿Cuál fue la perturbación? Que el volumen aumentó a 2.5. ¿Sí? Para pasar del estado 1 al estado 2 pasó un proceso. ¿Cierto? Pasó algo. A mí ese proceso no me interesa. ¿Sí? No me interesa saber en el tiempo 1.5 cuál era el volumen, eso no me interesa, ¿cierto? Eso lo vemos en fenómenos de transporte. ¿Sí? A mí no me interesa el recorrido, es decir, yo le puedo preguntar, vea, pasó del estado 1 al estado 2 en 20 minutos, ¿cuál era el volumen en 10 minutos? Eso no me importa, en ese momento no me importa eso. Lo que me importa es el estado inicial y el estado final. ¿Sí? En el estado 1 y en el estado 2 hay equilibrio. Es decir, las moléculas no tienen ningún gradiente, no hay un gradiente de temperatura, no hay un gradiente de mecánico, no hay un gradiente térmico, no hay un gradiente de momento, ¿cierto? Entonces, el estado 1 y el estado 2 están en equilibrio, ¿sí? Pasa un proceso, pero al final quedaron en equilibrio, y eso es lo que me importa, medir las propiedades cuando estén en el equilibrio, ¿sí? Entonces, observen lo mismo acá que les decía, tenemos un sistema, y el sistema tiene moléculas a 20 grados, 23 grados, 30, 40, 42, y al final se equilibró a 32 todo, ¿cierto? Y yo puedo calcular pues, las propiedades en ese estado, en equilibrio, ¿sí? Bueno, de nuevo, son conceptos, son pues, definiciones que vamos a emplear más adelante. En resumen, un equilibrio define un estado, ¿sí? Y un estado se define por medio de propiedades. ¿Qué propiedades? Presión, temperatura, volumen, energía interna, ¿cierto? Entropía. Y de nuevo, a mí no me importa el tiempo, a mí no me importa cómo se llevó a cabo ese proceso, ¿sí? A mí me importa son los estados, ¿de acuerdo? Y acá es importante y es algo que la gente confunde bastante en termodinámica, y es entender eso, qué es estado y qué es una función de estado, ¿sí? ¿Les quedó claro eso de estado y bueno, yo sé que hay repitentes, que la mayoría son repitentes, pero es claro eso de estado, que es una función de estado, porque yo digo que el volumen es una función de estado, o porque la energía es una función de estado? ¿No es claro ese concepto? O sea, porque yo digo, vea, la energía interna es una función de estado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un estado? Y lo vamos a hacer acá con un ejemplo muy sencillo. Si yo estoy en ese punto, ¿sí? Y yo camino hasta allá, ¿cierto? Yo estoy en el punto 0 y camino 1 metro, ¿cierto? ¿Cuál fue mi cambio de distancia? Neto. Pues 1 metro, ¿cierto? Pero si yo hago esto y me devuelvo y llego acá, ¿cuál fue mi cambio neto? 1 metro. Sí, o sea, si parto de acá y hago esto, ¿sí? Y regreso acá, ¿cuál fue mi cambio? 1 metro, ¿cierto? Entonces observen que a mí no me importa mi trayectoria, ¿cierto? Sino mi estado. Si yo defino el estado 1 y defino mi estado 2, pues yo puedo calcular el cambio de distancia, que pues sería 1 metro, ¿cierto? Pero observen que a mí no me importa si yo hice esto, ¿cierto? Yo hubiera podido haber hecho esto y dar la vuelta y salir a Bogotá, ¿cierto? Y volver y hacer acá otra vez y caer acá, ¿cierto? Mi cambio sigue siendo 1 metro, ¿sí? Entonces observen que si yo defino un estado 1 y un estado final, yo puedo conocer el cambio de distancia, ¿sí? Entonces, si yo defino un estado 1 y un estado 2, yo puedo definir el cambio de posición, que sería 1 metro. A mí no me importa la trayectoria que yo tuve, ¿sí? Puedo tener infinitas trayectorias, ¿cierto? Yo puedo caminar hasta Bogotá y volver hasta allá y sigue siendo 1. O lo puedo haber hecho así, recto, 1 metro, ¿cierto? O sea que a mí no me importa la trayectoria, sino me importa el cambio de posición, ¿sí? Entonces eso es una función de estado, que depende de estados, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante con las propiedades termodinámicas.
Bueno, si yo necesito, la pregunta es, ¿yo necesito conocer todas las propiedades para caracterizar un estado? Sí, para caracterizar un sistema en un estado. No. ¿Cómo yo sé eso? Con la regla de fases de Gibbs. Es una fórmula que me dice cuántas propiedades yo necesito conocer para definir o caracterizar un sistema. ¿Sí? ¿Cómo así? Entonces, sí, vea, usted tiene un sistema cualquiera que usted lo quiere caracterizar. ¿Sí? Usted quiere caracterizar su sistema. ¿Qué es caracterizar? Conocer la presión, el volumen, la temperatura, la masa, la conductividad, todas las propiedades. La pregunta es, ¿yo necesito conocer cada una de ellas? No. Yo necesito conocer algunas para tener caracterizado mi sistema. ¿Sí? ¿Cómo sé cuántas variables necesito conocer? Con la regla de fase de Gibbs. ¿Sí? ¿Qué me dice la fase de Gibbs? Relaciona las fases y las sustancias que están presentes en ese sistema. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Cómo calcular pues, cuántas propiedades necesito para caracterizar un sistema? ¿Sí? Y bueno, seguimos hablando entonces de estados, de procesos, de ciclos. Entonces, tengo un estado 1, tengo un estado 2 y paso una trayectoria para yo pasar del estado 1 al estado 2, ¿cierto? Eso se llama trayectoria. Esa trayectoria es específica, ¿sí? Mientras que el cambio pues es solo uno, ¿sí? Es decir, si yo resto estado 2 menos estado 1, tengo una magnitud, ¿cierto? La magnitud siempre va a ser la misma independientemente de la trayectoria, ¿sí? Entonces, si el estado 2 regresa al estado 1, hablamos de un ciclo, ¿sí? Un ciclo es regresar a mi punto original, ¿sí? Entonces se dice que el sistema ha experimentado un ciclo si regresa a su estado inicial al final del proceso, ¿sí? Mi cambio de mi propiedad va a ser 0. Entonces volvemos al ejemplo. Si yo camino 1 metro y regreso a mi estado 1, ¿cuál es el cambio de distancia? 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica de los ciclos? Que siempre retornan a su punto inicial y el cambio de las propiedades es 0. ¿Sí? Entonces más adelante vamos a acoplar todo esto pues ya pues a ejercicios puntuales. Esta parte de procesos de cuasiequilibrio o cuasiestáticos, ¿qué significa? Y también lo vamos a ver en ejercicios y lo vamos a ver también a lo largo del curso. Esa parte de procesos de cuasiequilibrio es algo, es un supuesto, ¿sí? Es algo necesario o algo realizado para simplificar la comprensión del ejercicio, la comprensión del ejercicio, ¿sí? Se puede modelar más fácilmente. Es una idealización, ¿sí? ¿Qué significa un proceso de cuasiequilibrio o cuasiestático? Entonces lo vamos a representar acá con este esquema. Es un cilindro pisón que se está comprimiendo, ¿sí? Cuando yo asumo cuasiequilibrio, estoy pues asumiendo que cuando se está comprimiendo la compresión es perfecta. ¿Cómo así perfecta? Que, no sé, que cada vez que se va comprimiendo alcanza el equilibrio. Se comprime, alcanza el equilibrio, se comprime, alcanza el equilibrio, se comprime, alcanza el equilibrio. ¿Qué pasa en la vida real? Cuando yo comprimo, se forman gradientes de presión y de temperatura, ¿sí? Entonces en la vida real, cuando yo comprimo una jeringa o un motor y calculo la temperatura o la presión varía porque hay gradientes de temperatura y de presión, ¿sí? Entonces lo que dice esa parte de cuasiequilibrio es que cuando hay esa compresión no hay gradientes ni de temperatura ni de presión, sino que cada vez que se va comprimiendo alcanza el equilibrio, ¿sí? Eso es lo que me dice esa parte de cuasiequilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero ver el proceso real, si yo lo comprimo, que se van a generar los gradientes de presión, hay diferencias, ¿sí? En la presión y la temperatura en cada punto. Cuando yo asumo un cuasiequilibrio, no pasa eso, la compresión es perfecta,
Es decir, si se comprime y calcula una presión en ese punto, en ese punto, en ese punto, es la misma. Eso es cuasi equilibrio. ¿Sí? ¿Para qué se hace? Para comprender el ejercicio más fácilmente. Es una modelación más fácil del proceso. ¿Sí? Entonces, es básicamente una simplificación del proceso real. ¿Sí? Representación de un proceso. El ingeniero, en vez de tener dibujitos o esquemas de ese tipo, lo que quiere es representar en diagramas PV, PT, ¿cierto? O diagramas PVT. Claro, el ingeniero, en vez de tener ese tipo de esquemas, lo que quiere es representarlo en un diagrama cartesiano, ¿cierto? Esa es la idea. Que observe que yo tengo como una compresión de un cilindro pistón en una jeringa que pasó de un volumen 1 a un volumen 2 o un estado 1 a un estado 2, ¿cierto? Y yo quiero representar eso en un diagrama. ¿Sí? Entonces, si yo analizo este diagrama, es un diagrama PV, presión-volumen, observe que la presión cambió a una presión baja, una presión alta. ¿Por qué se hace proceso? Porque si yo lo comprimo, el aire al final va a estar con menos volumen y la presión va a ser más grande. ¿Sí? Entonces, en vez de tener un esquema, pues yo tengo un diagrama. Y ese diagrama me va a permitir analizar mejor pues, el proceso. ¿Sí? Entonces, los ingenieros preferimos diagramas cartesianos donde las coordenadas son TP, PV, PV, diagramas que vamos a ver a lo largo del curso. ¿Sí? Para describir un proceso. Esos procesos pueden ser isocóricos, isocórico significa volumen constante, isotérmico, temperatura constante, o isobárico, presión constante. ¿Sí? Entonces, en un ejercicio, más adelante de nuevo son definiciones, conceptos que vamos a manejar. Dice, por ejemplo, un cilindro pistón isotérmico, pues ya sabe que es temperatura constante, o un proceso isobárico, presión constante, o isocórico, volumen constante, ¿de acuerdo? Seguimos con procesos estacionarios y uniformes. ¿Qué es un proceso estacionario? Básicamente un proceso estacionario me dice que mi variable, mi propiedad, ¿cierto? Mi energía, mi presión, temperatura, cualquier propiedad, no varía con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Cómo así no varía con respecto al tiempo? Sí, si usted tiene una turbina y la turbina entra a 5 kilopascales y sale a, no sé, a 2 kilopascales, por ejemplo, independientemente del tiempo, siempre va a permanecer 5 y 2, 5 y 2, 5 y 2. ¿Sí? Si usted va al otro día y analiza la turbina, entra a 5, sale a 2. Va 2 días después, entra a 5 y sale a 2. ¿De acuerdo? Eso es estado estacionario. ¿Qué sería una turbina no estacionaria? Que usted analiza hoy el comportamiento y le da 5 a 2. Va mañana y está 1, 0.5. Va pasado mañana. Entra a 0.5 y sale a 0.005. ¿De acuerdo? Eso sería estado no estacionario. ¿Sí? Una turbina no estacionaria. En termodinámica nos interesa ¿qué? Los procesos estacionarios. ¿Sí? Cuando vemos procesos no estacionarios, en fenómenos de transporte o en simulación de procesos, ya nos interesa ese cambio en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo que es estado estacionario? Hay otro concepto que es uniformidad. ¿Qué significa uniformidad? Entonces, un sistema es uniforme si la derivada de la propiedad con respecto al tiempo es cero. ¿Qué significa eso en términos prácticos, en términos reales? Que usted tiene un cilindro pistón, ¿sí? Y analiza la temperatura arriba, en la esquina, le da 40 grados, la temperatura, 40 grados. Si analiza la temperatura en la mitad del cilindro, pues tiene que darle 40 grados, ¿cierto? Si no le da 40 grados, es un sistema no uniforme, que dependiendo de la posición, la temperatura cambia o la propiedad cambia. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes, dependencia del tiempo y dependencia de la posición. Entonces,
Si la propiedad cambia a lo largo de la distancia, no es no uniforme. Si no varía, pues es uniforme, ¿de acuerdo? Entonces una cosa es tiempo y otra cosa es posición, ¿sí? Y en termodinámica pues vamos a hablar de ejercicios uniformes y ejercicios pues en estado estacionario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el caso de la turbina, que entra a 5 y sale a 1. Bueno, 5 y sale a 2. ¿Es uniforme o no uniforme? No uniforme, ¿cierto? Porque en la entrada está 5 y en la salida está 2. Pero es estacionario, porque si yo voy al día siguiente se mantienen las condiciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? A eso se refiere uniforme y a eso se refiere estado estacionario. ¿Cuál es el proceso más complicado? No estacionario y no uniforme. ¿Sí? Modelar eso es muy complicado. Pues no es difícil, pero sí es muy robusto. Necesita ecuaciones robustas. ¿Sí? Bueno. ¿La vida real tiene sentido un proceso con flujo estacionario? En la vida real es muy complicado llegar al estado estacionario, ¿sí? O tener procesos en estado estacionario. Sin embargo, esa es la idea. Si uno mira una empresa, una industria, ellos lo que quieren siempre es tener estados estacionarios, ¿sí? ¿Por qué estacionarios? Porque yo garantizo que al final siempre va a tener lo mismo, ¿sí? Entonces, a nivel de proceso es muy bueno tener procesos en estado estacionario. ¿Qué pasa? Que en la vida real, si yo cojo una turbina y analizo la salida de la turbina o no sé, cualquier dispositivo, no es uniforme, ¿sí? O por ejemplo, el flujo de una turbina, el flujo de una tubería, nomás el flujo, ¿sí? Si yo tengo una tubería y estoy circulando agua o aire, la velocidad en este punto es diferente a la velocidad en este punto, diferente a la velocidad en este punto, ¿de acuerdo? Porque hay fricción entre la tubería, ¿sí? Entonces, si yo quiero mirar el perfil de una tubería de velocidad, es de esta forma, ¿sí? Entonces, claro, yo quiero simplificar el problema, ¿yo qué hago? Calculo una velocidad promedio y trabajo con esa velocidad promedio, ¿sí? Pero en la vida real, los procesos no son uniformes y es muy difícil llegar al estado estacionario, ¿sí? O se puede llegar, pero la uniformidad es difícil, ¿sí? Precisamente por las... Pues porque el mundo real no es ideal, ¿sí? No es tan simplificado como las ecuaciones matemáticas, ¿sí? De nuevo, la termodinámica, ¿qué quiere hacer? Sacar ecuaciones, sacar modelos matemáticos que describan procesos reales, ¿sí? Pero yo puedo complejizar esos procesos reales. Bueno. Entonces vamos a hablar de la ley cero y la termodinámica, que es bastante, pues es muy sencilla, entenderla es muy sencilla, ¿sí? La idea es que la ley cero de la termodinámica fue la última en descubrirse, pues en plantearse, no descubrirse, en plantearse, ¿sí? Entonces es curioso porque la ley cero realmente viene siendo la ley, o sea, la última ley que se postuló, ¿sí? ¿Por qué salió la ley cero? Porque la ley 1, 2 y 3 no dan la ley cero, ¿sí? Entonces es algo que no se deduce a partir de la ley 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, ¿de qué me habla la ley cero de la termodinámica? Me habla de un equilibrio térmico. Es muy sencilla, en verdad es muy sencilla. Me quiere decir que si un cuerpo A se encuentra a la misma temperatura de un cuerpo B y el cuerpo B tiene la misma temperatura del cuerpo C, entonces A tiene la misma temperatura de C, ¿sí? Es muy sencilla. Lo vemos mejor en este esquema que tenemos acá. Tenemos un cuerpo a una temperatura caliente, TA es muy caliente. El cuerpo B está a una temperatura media y el cuerpo C está a una temperatura fría, ¿sí? Si los ponemos en contacto después de mucho tiempo, pues van a alcanzar el equilibrio térmico, ¿sí? Entonces al final, el cuerpo A, el cuerpo B y el cuerpo C van a tener la misma temperatura, ¿sí? Después de mucho tiempo. Entonces básicamente la ley cero me habla de un desequilibrio térmico. Si dos o más cuerpos se encuentran a diferentes temperaturas y son puestos en contacto, al final o en cierto tiempo todos alcanzarán la misma temperatura, por lo que serán térmicamente equilibrados, ¿sí? Eso me dice la ley cero. ¿Qué aplicaciones tiene? Muchas. Un termómetro aplica la ley cero, ¿sí? Si yo cojo un termómetro que está a una temperatura ambiente de 20 grados, ¿cierto? Y me la coloco en el cuerpo,
que está a 35 grados, pues el termómetro va a llegar al equilibrio térmico con mi cuerpo, ¿cierto? Y después yo qué hago, leo la temperatura del termómetro y de esa forma mido mi temperatura, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento el termómetro aplicó la ley cero? Cuando llegó al equilibrio térmico con mi cuerpo, ¿sí? Pasó mucho tiempo, llegó al equilibrio térmico y esa es la que yo mido, la que yo leo, ¿de acuerdo? Entonces, pues es algo muy sencillo, realmente sencillo entender la ley cero y pues tiene muchas implicaciones, como el termómetro, por ejemplo, ¿sí? De nuevo, esta ley no se deduce a partir de la ley 1 y 2 y 3, no se deduce, es algo independiente, entonces por eso se propuso. Seguimos con escalas de temperatura, entonces hablamos de la escala Kelvin, ¿cierto? De la escala Fahrenheit, de la escala Celsius, ¿sí? Y de la escala Rankine. Observe que la escala Kelvin y la escala Rankine están subrayadas en negrilla, ¿sí? La idea es que yo voy a emplear esas dos escalas para resolver los ejercicios de termodinámica, ¿sí? La Fahrenheit y la Celsius no me sirven para los ejercicios termodinámicos. ¿Por qué no me sirven? Sencillamente porque no está en una escala termodinámica, ¿sí? Y les voy a poner el ejemplo más sencillo. Van a calcular una entropía, ¿sí? De un gas ideal. Si la temperatura es 0 grados centígrados, si yo coloco ese 0 en la ecuación, pues me va a dar 0, ¿de acuerdo? Entonces, observe que el 0 de la escala Celsius me va a afectar mi cálculo porque me va a dar 0, ¿cierto? Pero si yo lo paso a Kelvin, pues voy a tener 273 Kelvin, ¿cierto? Ese 273 pues no me va a hacer 0 la ecuación, sino me va a dar otro valor, ¿sí? Pasa lo mismo con Rankine. Si yo puedo trabajar en Rankine todo, porque Rankine es una escala termodinámica, ¿sí? Que se emplea en el sistema inglés, la Kelvin pues en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Y pues tenemos las debidas conversiones de temperatura. Para pasar de Kelvin a grados centígrados, pues tenemos la ecuación de arriba, de Rankine a Fahrenheit la ecuación 2, de Rankine a Kelvin la ecuación 3, y de Fahrenheit a grados centígrados la ecuación 4, la última, ¿sí? Si conozco una, pues puedo conocer la otra, ¿de acuerdo? O puedo ir a Google y colocar la conversión que necesito, ¿sí? Otra cosa importante, los cambios en temperatura para el caso de Kelvin y Celsius son equivalentes y para el caso de Rankine y Fahrenheit son equivalentes. ¿Cómo así deltas? Significa que elevar la temperatura de una sustancia a 10 grados centígrados es lo mismo que 10 Kelvin, ¿sí? ¿Cómo así? Entonces, el agua cambia, bueno, tenemos a una atmósfera, 0 grados centígrados está sólida, ¿cierto? Y se mantiene líquida de 0 a 100, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese rango? 100 grados centígrados, ¿cierto? Ahora, si yo paso 0 a Kelvin, me daría 273, ¿cierto? Si paso 100 a Kelvin, me daría 373. Si yo hago la resta, ¿cuánto me da? 100 grados, 100 Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces observe que el delta de Kelvin fue igual al delta de grados centígrados. Y lo vamos a hacer acá rápidamente lo que les digo. Nosotros sabemos que el agua de 0 a 100 se mantiene líquida, ¿cierto? Desde 0 a 100 líquida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el delta? ¿Cuál es el delta de temperatura? Pues sería 100, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, si paso este 0 a Kelvin, me daría 273 Kelvin, ¿cierto? Y si paso 100 a Kelvin, me daría 373 Kelvin, ¿sí? Si yo calculo el delta, me da 100 Kelvin, ¿sí? Observe que el delta tiene la equivalencia, ¿sí? Pasa lo mismo con Rankine y Fahrenheit. Si paso 0 grados centígrados a Fahrenheit, paso 100 grados centígrados a Fahrenheit y hago lo mismo con Rankine, el delta me da igual. Lo que no me va a dar igual es pasar esto a Fahrenheit y pasar esto a Fahrenheit y calcular el delta, no me va a dar igual, me va a dar otro valor, ¿sí? Entonces la idea es que calculen cuánto daría ese con Fahrenheit, por ejemplo.
Entonces calculen ese delta en Fahrenheit, a ver cuánto les da. Entonces sería, para Fahrenheit, 0, pues sería 32, ¿cierto? Y para 100, ¿cuánto me daría? 212. ¿Y cuánto daría el delta? 180. 180, ¿cierto? Entonces observe que 180 Fahrenheit es diferente a 100, claro. Pero si yo lo paso a Rankine ahora, voy a obtener ese 180 igual. Si quieren háganlo, pásenlo a Rankine, acá está Rankine, y comparen ese delta y les va a dar 180, ¿sí? Entonces ojo que es distinto, ¿no? Es distinto un delta a, pues, a un valor determinado de temperatura, ¿sí? Entonces pasamos a Rankine, 1.8 por 273, ¿sí? Y el otro, 373 por 1.8. Hacemos el delta y me tiene que dar 180, igual. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Entonces esto fue lo que hicimos ahorita. Durante un proceso de calentamiento, la temperatura de un sistema aumenta a 10 grados. Expresar dicho aumento en Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Es muy parecido a lo que hicimos ahorita del cambio de 100 y 180. Y bueno, y terminamos la primera parte con esa parte de presión y nanómetros, ¿sí? Entonces, ¿la presión qué es? ¿Cómo se define la presión? Como fuerza sobre área, ¿cierto? Si yo aplico una fuerza sobre un área, ¿cierto? Pues tengo una presión. Si yo varío el área, pues la presión me aumenta o me disminuye, dependiendo de lo que pase con el área, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las unidades para la presión? Pues tenemos en el sistema internacional los pascales, ¿sí? ¿Qué es un pascal? Un pascal es Newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Ese es un pascal. También se puede encontrar en bares, ¿sí? En megapascales, en kilopascales, dependiendo de la unidad que me interese, o que sea de mi interés. ¿Qué significa kilo? Por 10 a la 3, ¿cierto? Es decir que 100 kilopascales es 10 por 10 a la 3 pascales, ¿cierto? Kilos por 10 a la 3. Mega, ¿qué es? Por 10 a la 6, ¿sí? O sea, es decir, 0.1 por 10 a la 6 pascales, ¿de acuerdo? Y también tengo unidades de bares, por ejemplo. Es una unidad también muy común, los bares, ¿sí? Entonces observe que un bar es igual a 10 a la 5 pascales, ¿sí? Entonces, en el sistema internacional hablamos de pascales. Cuando estamos analizando presión, hay dos tipos de presión o dos clases de presión. La primera es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que me ejerce el aire atmosférico sobre un cuerpo, ¿sí? Y tenemos la presión de un fluido, que es otro tipo de presión. Es el mismo, lo que pasa es que es lo mismo, ¿sí? O sea, la presión sigue siendo la misma presión, pero cuando es debida al aire, pues hablamos de presión atmosférica, ¿sí? Cuando es debida a un fluido que no es aire, pues hablamos de la presión nanométrica, ¿sí? Entonces observen ese ejemplo. Acá tenemos un sistema, una piscina, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un cuerpo ubicado en el punto 1, pues solamente tengo la presión atmosférica, ¿cierto? O sea, el aire que está circundando, pues, que está alrededor de ese cuerpo. Pero si yo me sumerjo en la piscina, pues yo tengo encima mío un fluido, ¿de acuerdo? Que es agua, por ejemplo. Entonces yo quiero calcular la presión total que yo estoy sintiendo sumergido en la piscina, pues yo tengo que considerar la presión ejercida por esa sustancia más la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces hablamos de presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión nanométrica más la presión atmosférica. ¿Sí? Tiene sentido, ¿de acuerdo? Si yo estoy metido en una piscina, en ese punto,
pues yo qué presión estoy soportando, pues la presión del agua más la presión atmosférica, la del aire, ¿sí? ¿Cómo yo calculo esa presión absoluta? Pues la suma de la nanométrica más la presión atmosférica, esa me da la presión absoluta, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo la presión atmosférica? Pues la consulto en literatura, la presión de Bogotá, la presión de Villavicencio, de Cartagena, lo que sea. Y la presión nanométrica, pues dependiendo de mi fluido que yo esté sumergido, mercurio, agua, lo que sea. ¿Sí? Pregunta: ¿en Cartagena habría más presión atmosférica o menos presión atmosférica? ¿Y por qué? ¿Qué tengo? ¿Más o menos? Más. Estoy más, ¿cierto? Porque estoy más abajo. Entonces al estar más abajo hay más aire encima mío, ¿de acuerdo? Entonces en Cartagena voy a tener mayor presión, mi cuerpo va a soportar mayor presión, ¿cierto? Mientras que en Bogotá tenemos menor presión, ¿sí? Hay menor presión atmosférica, ¿de acuerdo? Entonces, en principio acá en Bogotá podríamos saltar más alto, ¿no? Pues porque la presión que estamos soportando pues es menor, la fuerza que nos está despichando es menor, ¿cierto? Y bueno, y la presión nanométrica que depende de mi fluido que esté yo sumergido, ¿sí? Bueno, en la parte de nanómetros hay un principio, y es que lo que me importa es la altura y no la dimensión de lo largo. Es decir, que si yo me sumerjo y es algo como uno lo ha vivido, ¿no? Si yo me sumerjo en ese punto, pues voy a tener una presión. Si yo nado paralelamente, es la misma presión, ¿de acuerdo? Porque la presión nanométrica afecta a lo largo, a la altura. Dependiendo de la altura, va a tener más o menos presión. Pero si yo estoy en la parte horizontal, es la misma presión, ¿de acuerdo? O sea, si yo estoy en ese punto, o estoy en ese punto, voy a tener la misma presión, ¿sí? La parte horizontal no afecta. Pero en la parte vertical sí afecta bastante. Entonces no es lo mismo estar acá que estar acá, porque hay más fluido encima mío, ¿de acuerdo? Entonces es un principio que me va a servir para hacer el cálculo de la parte de nanómetros, que lo vamos a ver. ¿Cuál es la presión que estoy sintiendo en 2? Pues la presión atmosférica más ρGH. Para calcular esa presión nanométrica, la fórmula es ρ, que es la densidad del fluido, la gravedad por la altura. ¿Sí? Entonces yo quiero calcular la presión que está sintiendo un cuerpo en este punto 2, pues yo básicamente multiplico ρGH. ¿Sí? Necesito conocer la altura. Conocido ρGH, tengo la presión nanométrica en ese punto. Si le sumo la atmosférica, pues voy a tener la presión total que siente mi cuerpo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Entonces dejamos ahí, vamos a un receso de un receso.